Su Consulta Médica, el primer programa médico dedicado a la población de la zona oriental, mediante el cual le llevamos hasta la comodidad de su hogar a los mejores médicos de la zona, para que usted pueda hacer sus consultas a un profesional de prestigio. Es un espacio creado para beneficio de la población, mediante el cual realizamos una función social. Este programa es para usted, para que le consulte a nuestros médicos invitados sus dudas y obtenga una respuesta de un profesional de la salud. Su Consulta Médica, conducido por Efraín Reyes, por Televisión Oriental, Canal 23. Amigos televidentes, gracias por estar en un nuevo programa de Su Consulta Médica. Como siempre, les saluda Efraín Reyes. Estamos transmitiendo desde las instalaciones centrales de Televisión Oriental, Canal 23, al aire. Estamos al aire, estamos en las principales compañías de cable también. Claro, Canal 74 en el básico y Canal 24 en el cable digital HD de Claro TV, en cable Tigo. Estamos Canal 23 en toda la zona oriental, Canal 95 en la zona central para central y también occidental del país. Y por supuesto tenemos la alianza con Centroamérica TV y Tele El Salvador para que sus compatriotas en los Estados Unidos, en las 5 ciudades más importantes de la costa este, se puedan educar en salud con su consulta médica. Ahí lo pueden ver en la parte baja de la pantalla de su televisor. Canal RCN 596 y Cablevisión 298 completamente en vivo. Les recordamos también que estamos en todas las plataformas, en las principales, en Facebook Live. Se está pasando en Canal 23 Salgado, completamente en vivo, Facebook Live, y también en Su Consulta Médica con Efraín Reyes, Facebook, completamente en vivo. Les recordamos que estamos habilitados también en nuestro canal de YouTube, Su Consulta Médica con Efraín Reyes. Cualquier programa, cualquier tema que ustedes quieren ver o educarse en salud con Su Consulta Médica, perfectamente pueden accesar al canal de YouTube, se pueden suscribir, buscan el tema, el médico, y ahí se pueden educar en salud completamente en vivo con el canal de YouTube. Les recordamos, por supuesto, que también tenemos habilitada la aplicación, la app, para que la bajen en su teléfono móvil, la de TVO. Entran a Play Store, Google Store, la bajan, le dan clic donde dice televisión en vivo y en cualquier parte del mundo con su teléfono móvil también se puede educar en salud con Su Consulta Médica. El tema de esta noche, un tema muy importante como es el cáncer de estómago o cáncer gástrico, y por supuesto tenemos como invitado especial un reconocido gastroenterólogo en la zona oriental como es el doctor Napoleón Ventura. El doctor Napoleón Ventura es graduado de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, hizo la especialidad de Medicina Interna y Gastroenterología en el Hospital Hermanos Almejeira en La Habana, Cuba. Tiene también una maestría en vías biliares también en el Hospital Hermanos Almejeira. Actualmente es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de El Salvador, forma parte del staff de gastroenterólogos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Regional San Miguel. Por supuesto también forma parte del staff de gastroenterólogos del Hospital Nacional San Juan de Dios, aquí en la ciudad de San Miguel, y por supuesto con su clínica privada en el edificio Multiclínicas, aquí en la ciudad de San Miguel. Vamos a ir a nuestro primer corte. Cuando regresemos, iniciamos con el tema de esta noche, por supuesto, con nuestro invitado, el gastroenterólogo especializado en La Habana, Cuba, el doctor Napoleón Ventura. No nos cambie, ya volvemos. Buenas noches, amigos televidentes, gracias por seguir en sintonía de su programa médico de los sábados por la noche, Su Consulta Médica. Les recordamos consejos prácticos y oportunos para el cuidado de su salud y por supuesto les recordamos también que agua de limón es 100% pura, agua de limón la más fresca y pura. El tema de esta noche, cáncer de estómago, y por supuesto tenemos como invitado especial al reconocido gastroenterólogo de la zona oriental, como es el doctor Napoleón Ventura. El doctor Napoleón Ventura especializado en La Habana, Cuba en gastroenterología y tiene doctorado en medicina de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, aquí en la ciudad de San Salvador. Les recordamos, a partir del segundo y tercer segmento habilitamos las líneas telefónicas 2611-0862, 2611-0863. Igual les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo en Facebook Live a través de Su Consulta Médica con Efraín Reyes y a través de TVO Canal 23 Salgado, para que ustedes interactúen con nosotros, interactúen con nuestro invitado de esta noche, el doctor Napoleón Ventura. Doctor Ventura, bienvenido. Gracias por estar una vez más en Su Consulta Médica, doctor, para compartir estos temas tan importantes como son los temas de gastroenterología y en este caso, doctor, definitivamente un tema tan delicado como es un cáncer y en este caso el cáncer de estómago. Doctor, bienvenido. Correcto. Buenas noches y buenas noches a la población y gracias por la invitación a este programa tan prestigioso y tan importante para la misma población, porque se abordan temas muy interesantes y en este caso un tema muy frecuente y muy importante que hay que tener mucho cuidado, como es el cáncer de estómago.
Doctor, bueno, iniciamos con el tema propiamente dicho, pero antes de iniciar, doctor, me gustaría que parte de la educación en salud de una manera breve le explicara a nuestros televidentes qué es lo que ve un gastroenterólogo. ¿Qué es lo que estudia la gastroenterología? Sabemos que la gastroenterología forma parte de la medicina interna, que es una de las 4 ramas principales de la medicina, sí. Pero pues de repente pues la gente puede confundir un gastroenterólogo con un coloproctólogo o con un urólogo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ve un gastroenterólogo? Y después iniciamos con el tema de esta noche. Sí, bueno, el gastroenterólogo, la gastroenterología, como tú lo dijiste, se puede decir como una verticalización de la medicina interna. Una subespecialidad. Sí, una subespecialidad de las 4, dentro de las 4 ramas comunes. La medicina interna tiene una que es la gastroenterología. La gastroenterología no es nada más que el estudio, toda aquella ciencia que se basa en el estudio de todas las enfermedades de la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon, y también abarca el hígado, las vías biliares y el páncreas. Entonces, todo el estudio, todo el diagnóstico de eso y todo el tratamiento de toda esta patología del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, le corresponde al gastroenterólogo. Sí. La diferencia con el coloproctólogo, que el coloproctólogo es un cirujano que opera, o sea, el cirujano es el que opera las entidades. Cuando el gastroenterólogo le hace el diagnóstico, ya le dice, mire, necesito que me opere este paciente. Es diferente. Entonces es más el área quirúrgica. Y son cirujanos, ¿no? Sí, pero el coloproctólogo es un cirujano especializado en coloproctología. El gastroenterólogo es aquel que estudia la verticalización de la medicina interna y que hace el diagnóstico y tratamiento médico. ¿Y la diferencia, doctor, con, digamos, el endoscopista? Sí, es que la endoscopía digestiva, la endoscopía tiene que ir de la mano con el gastroenterólogo. El gastroenterólogo tiene que conocer todas las entidades que se encuentran dentro del esófago, el estómago o el colon y así aplicarlas. No es lo mismo un endoscopista que saca cursos de 1 mes o 2 meses que una especialidad de gastroenterología, una especialidad seria. ¿Que son cuántos años? Que ha recibido, son años de medicina interna, o sea, 2 años o 3 años de medicina interna. ¿Más? Más 3 años de gastroenterología con tesis aprobada, un posgrado formal con temas diarios, rotaciones durante muchos años dentro de la práctica de la especialidad y la endoscopía que va de la mano con el gastroenterólogo. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, ahí definitivamente educación en salud. Correcto. De las diferentes especialidades y subespecialidades de la medicina. Doctor, pues, ¿cuál es la definición en la actualidad del concepto del cáncer de estómago y cuáles son los diferentes estadios o cánceres que en la actualidad ya se estudiaron y ustedes están tratando? Correcto. Veamos que el estómago es un órgano que está en la parte superior del abdomen. Acordémonos que es un órgano como en forma de una J y que empieza desde donde termina el esófago, ahí empieza. Y termina hasta donde se conecta con el intestino delgado, que es la primera porción del duodeno, se llama bulbo duodenal. Entonces es un órgano. Pero ¿qué pasa? Este órgano tiene muchas funciones. Cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos, llega al estómago, el estómago hace una fase de digestión, se llama, una fase digestiva, donde hay como podamos decirlo, una trituración de los alimentos, para después pasan hacia el intestino, donde son absorbidos a través del torrente sanguíneo, a través de las vellosidades, y llega a ejercer sus funciones de todos los nutrientes que pueden existir a través de los alimentos. Pero ¿qué pasa? En el estómago tiene varias capas, tiene la mucosa, submucosa, serosa y muscular, tiene las capas, estas tienen muchas funciones, las capas del estómago, esas funciones normales de absorción, enzimas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el cáncer? Normalmente las células que se encuentran dentro del estómago, estas células tienen como, se llama apoptosis, que es una muerte celular programada normal, que cada cierto tiempo están cambiando. Entonces, cuando esto sobrepasa la apoptosis o sobrepasa, existe una mutación de las células. Entonces, las células se convierten en células anormales o células diferenciadas. Entonces, cuando pasa esto, cuando pasa que las células empiezan a cambiar, es una degeneración anormal celular, se convierte en cáncer. A eso se le llama cáncer.
¿Por qué? Porque va pasando ciertas capas. En este caso, el cáncer gástrico puede ser un cáncer temprano o puede ser un cáncer avanzado. En el cáncer temprano solo pasa diferentes tipos de capas, mucosa y submucosa. En cambio, en el cáncer avanzado puede pasar hasta la muscular, hasta llegar a los ganglios linfáticos y ocasionar lo que vamos a explicar más adelante. Entonces, el cáncer gástrico, degeneración celular, en el cual se ha afectado el órgano, en este caso el estómago, y que te puede ocasionar síntomas muy importantes que los vamos a empezar a tocar. Digamos, los signos y síntomas más frecuentes de un paciente que ya pues tiene un cáncer, lamentablemente decirlo, pero pues, para que nuestros televidentes... Y yo pienso, doctor, también que hay un contexto muy importante en este tipo de tema, que es la prevención, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Y hay unos síntomas que se parecen a una simple gastritis, sí, problemas quizás hasta de reflujo. Entonces, ese punto me gustaría que a nuestros televidentes se lo definiera de una manera bien clara para que ellos pues asistan y sí, se pueda prevenir un cáncer. Fíjense que vamos a hablar de síntomas, pero quiero tocar un poco de las causas, las causas, que es bien importante, porque las causas, no hay una causa... esto me va a ocasionar un cáncer. No, eso es multifactorial. Ahí tiene mucho que ver factores sociodemográficos, factores ambientales, genéticos, dietas, todo eso va. Está asociado al nivel socioeconómico bajo, está asociado al nivel de escolaridad bajo, está asociado al tipo de alimentación, se asocia a las carnes ahumadas, ricas en nitrosamina, aquellas carnes que comen la persona, la barbacoa, la carne aquella con bastante carbón, una especie de pupusas también que dicen lo quemadito, todas esas cosas tienen nitrosamina, las nitrosaminas se ven asociadas al cáncer gástrico, pero también está asociada a la anemia perniciosa. Aún, Efraín, el tipo de sangre A está asociado al cáncer gástrico. También otros tipos de enfermedades, enfermedad de Menetrier, síndrome de Zollinger-Ellison, etcétera, etcétera, son muchas causas. Otra cosa importante, el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativo que el reservorio principal es el hombre, el humano. Entonces, ese ocasiona una infección inicial y hasta ocasionar una infección crónica y estar asociado a la metaplasia. Y la Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado al Helicobacter pylori como un cancerígeno tipo 1. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo paciente que pueda tener Helicobacter es un cancerígeno tipo 1. En un futuro se puede asociar, está asociado al linfoma y al cáncer gástrico. Entonces, además de eso, otro de los factores de riesgo asociados son los factores hereditarios. ¿Qué significa esto? Que un paciente que haya tenido un pariente de consanguinidad afín, como su padre en primer grado, de consanguinidad en primer grado, su padre o su abuelo en la línea genética, que haya muerto de cáncer, ya sea gástrico o de colon, tiene que tener mucho cuidado y chequearse periódicamente para que no lo vaya a sorprender con un caso de cáncer. Entonces, ¿este es multifactorial o multicausal, la asociación del cáncer? Pero ahora nos vamos a los síntomas. Cuando hablamos de los síntomas, lo que tú estabas diciendo, Efraín, de que los síntomas, a veces en el cáncer incipiente, existen dos, el incipiente o el avanzado. En el cáncer incipiente, que es el cáncer, o early cancer, se le llama, en las naciones de los Estados Unidos, se llama early cancer. ¿Qué significa esto? Que es un cáncer incipiente avanzado, en el cual los síntomas se pueden confundir, como tú lo decías, con una simple enfermedad acidopéptica o una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Fácil. Aquel paciente que se levanta en la mañana con acidez, agruras, distensión abdominal, dispepsia después de comer, todo eso. Entonces, el paciente, como una dispepsia, un síndrome dispéptico, es un conjunto de signos y síntomas asociados a disconfort abdominal. Todo eso se ve reflejado y uno dice, este paciente tiene una enfermedad acidopéptica. En ocasiones se puede confundir y los pacientes pasan mucho tiempo yendo donde el vecino, yendo del farmacéutico, ¿qué puedo tomar? Ya andan tomando antiácido,
Y eso puede ser el inicio, no, puede ser una gastritis, pero también puede ser un early cáncer o un cáncer incipiente temprano que se puede estar incrustando dentro de su mucosa gástrica. Entonces, esa es la forma de presentación inicial, en ocasiones, como una simple enfermedad acidopéptica o una enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando el cáncer es de la unión gastroesofágica y que abarca también el estómago. Y la otra forma de presentación ya es una presentación en la cual ha pasado esto y ya el cáncer se ha metido en las mucosas, ha traspasado la línea de las capas del estómago y ya puede ocasionar un cáncer más avanzado. En este caso, el paciente se puede presentar con complicaciones del cáncer. En este caso, que el cáncer esté obstruyendo la salida del estómago y obstruye, entonces el paciente ya no tolera la vía oral, entonces el paciente come y todo lo vomita. O el paciente comienza a presentar melenas, que es las heces color negro, o incluso vomitar sangre. En ocasiones el paciente puede llegar a vomitar sangre y le hace un estudio endoscópico, que lo vamos a hablar más adelante, y nos encontramos con un cáncer gástrico. Otra cosa, la pérdida de peso. Pérdida de peso significativa. Que la pérdida de peso aproximadamente un 10 a 15% en un tiempo prudencial corto está asociado también al cáncer. También la anemia, como un síndrome paraneoplásico, se puede presentar también. Síndrome paraneoplásico, a veces la dermatitis seborreica, a veces problemas de manchas en la piel, ganglios aquí supraclaviculares de Virchow, ganglios también de María José, se le llama uno, diferentes tipos de síndrome paraneoplásico que uno hace pensar que podría tener un cáncer. Entonces, tiene dos formas de presentación. Una, inicialmente, como una dispepsia normal, como una gastritis que se le llama a la población, o que dice, me duele la gastritis, una enfermedad por reflujo, o en ocasiones ya más avanzadas, se puede presentar ya dentro de las complicaciones asociadas, que ya es una parte que en esos casos ya el paciente puede llegar a tener metástasis, que son focos de infección, para explicar con la población, focos de infección hacia el hígado, hacia los pulmones, hacia los huesos, etcétera, etcétera. Entonces, y es lo que se pretende evitar, correcto. ¿verdad? Porque ya en un estadio de eso, doctor, ya definitivamente no hay mayor cosa que hacer. Correcto. Ya en estos casos en que vemos un cáncer, ya en estos estadios, es bien difícil al paciente decirle, mire, ya, más que todo el familiar y el paciente, sí, explicarles, es bien difícil decirles de que ya es poco lo que se puede hacer con ellos. Entonces, tratamos de evitar con esto, por eso son estos programas de interesantes, tratamos de evitarle y decirle a la población que consulten lo antes posible ante los síntomas iniciales que se pueden confundir con otros tipos de enfermedades. Doctor, el factor genético en el caso de los cánceres en general, pues también podemos hablar en este caso como cáncer de estómago. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué dicen los estudios? Si yo tengo mis padres, mis abuelos, correcto, tengo tíos que padecieron de algún tipo de cáncer, ¿existe un factor genérico que lo podemos padecer? Sí, está descrito, yo lo hablé hace poco, lo dije, sí está descrito, el factor hereditario tiene una incidencia de un 10 al 15%. O sea, si un padre, más que todo de consanguinidad, afín, de primer grado, si el papá o la mamá, el abuelo, un tío en la línea genética ha padecido de un diferente tipo en este caso del cáncer gástrico, podría padecer él de un cáncer gástrico. Por eso se le recomienda a los hijos, a los nietos, chequearse periódicamente, ya que el cáncer de estómago del que estamos hablando es el segundo, en una literatura se habla del segundo cáncer más frecuente en el mundo, y en otras habla del tercer cáncer más frecuente en el mundo, de causar muertes en el mundo. Entonces, es muy frecuente. Doctor, pues, diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y aquí es lo que estaba diciendo, esos chequeos, por ejemplo, de que si tiene parientes que sufrieron de algún tipo de cáncer, ya no digamos un cáncer de estómago propiamente dicho, en el caso de su especialidad, ¿qué exámenes le recomienda que se hagan? ¿Con qué periodo? Para que estén tranquilos y si se logra detectar, pues por supuesto que en una etapa temprana, que es el objetivo para un tratamiento más exitoso. Sí, bueno, en primer lugar, todo paciente
que inicie con síntomas dispépticos o el síndrome dispéptico en general, acidez, agruras, inapetencia, todo lo que come, dice que le cae mal, se ensancha, dice, siento como que no me baja la comida, siento dolor en la boca del estómago, que la epigastralgia, que se llama el dolor en la boca del estómago, la epigastralgia es de los síntomas más frecuentes que presenta el paciente en sus inicios. Entonces, todo paciente con un síndrome dispéptico de larga evolución, que a pesar de los inhibidores de bomba de protones, de los antiácidos, todo eso, persiste, hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que hacer un buen examen físico, examinar al paciente, que examinarlo, sacarle su índice de masa corporal, preguntarle cuánto ha pesado durante los días anteriores, mandarle un hemograma, que es bien importante, si tiene anemia, en ocasiones se manda sangre oculta en ese, que es bien importante también, y examinarle los ganglios, examinar los ganglios. Hay un ganglio que se llama ganglio de Virchow, ese ganglio, Virchow-Trousseau, que ese ganglio en la fosa clavicular izquierda, a veces uno examinando al paciente ya puede suponer que tiene un cáncer. No todos, pero en ocasiones el ganglio se palpa, entonces hay que hacer un buen examen físico al paciente. Mandarle un hemograma, que es bien importante para ver si no tiene anemia, sangre oculta en ese, y de ahí la batería de examen. Y si se sospecha esto, ya cuando nosotros sospechamos una enfermedad acidopéptica, realizar un estudio que hemos hablado en otras veces que se llama endoscopía digestiva. La endoscopía digestiva es el primer estudio, o llamarle un estudio inicial en cuanto a estos casos. ¿Por qué? Porque es un estudio en el cual se le pone una sedación al paciente, se revisa a través de una camarita, un procesador de imagen y un monitor de alta definición, se introduce a través de la boca y revisa desde la boca, va revisando hasta el esófago, el estómago y llega a cierta parte del duodeno. Ojo, el gastroenterólogo que hace la endoscopía tiene que ser muy acucioso. ¿Por qué? Porque en ocasiones, esa es la diferencia, que no es el endoscopista con el gastroenterólogo. El gastroenterólogo tiene que ser muy acucioso en estos casos. Revisar y pensar en un early cáncer en todo paciente con dispepsia, y más si vamos a hablar de la epidemiología del cáncer. La epidemiología del cáncer está más asociado a en la edad mayor, arriba de los 60 años, aumenta, se duplica o triplica la incidencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado en todo paciente con dispepsia mayor, paciente arriba de los 60 años. Hay que revisarlo bien, porque los early cancer, que a veces solo es una sombrita que se puede ver dentro de la mucosa, muchos endoscopistas se van, ni la ven. Entonces, hay que tener buenos equipos, primero de mucha magnificación, de muchos, darle un buen zoom, más que todo la resolución de la imagen tiene que ser muy buena para buscar detenidamente en el estómago, que no se nos vaya a escapar una lesión. Esa posible lesión, ¿no? Porque eso es como realizar una endoscopía es como una ruleta rusa. Ahí se la está jugando el paciente. Sí. Depende a quién busque para hacer un estudio. Porque hay que buscarlo y hay que hacerlo detenidamente, hay que buscarlo. Porque en ocasiones a uno se le pasa por andar de rápido. No, hay que ser bien acucioso en cuanto a hacer un estudio. Entonces, la endoscopía es el diagnóstico inicial, el estudio diagnóstico inicial en un paciente. Si se diagnostica un cáncer ya en una endoscopía, de ahí vienen otros estudios en los cuales vamos a hacerlos. Si ya tiene un cáncer, ya sea del fundus gástrico, del cuerpo gástrico o del antro gástrico, entonces nosotros hacemos el estudio endoscópico, tomamos biopsias, le mandamos al patólogo y el patólogo nos dice, en el 90-95% la mayoría del cáncer histológicamente es el adenocarcinoma. Existen otros tipos de cáncer, está el epidermoide, está el cáncer, la carcinomatosis, el GIS, linfomas, pero son en menos frecuencia, y existen otros. Pero el adenocarcinoma es el más temido y es el más frecuente y más se asocia en el mundo y está en un tercer lugar en el mundo el cáncer gástrico. Entonces, al diagnosticarlo, ¿qué vamos a hacer? Estadiarlo. Hay una clasificación TNM que se llama tumor, nódulo y metástasis. Lo estadiamos, le mandamos una tomografía al paciente, le podemos mandar un esofagograma, le podemos mandar resonancia, ecoendoscopía, ultrasonografía endoscópica. Hay muchos estudios que nos ayudan a poder determinar
y a poder clasificar el cáncer. Al clasificarlo, ya le damos el pronóstico al paciente. El pronóstico, ¿qué significa esto? O sea, cuánto va a vivir o si se va a curar o no se va a curar. Y ahí nos sentamos ya con el oncólogo clínico, y si este es viable a cirugía, lo mandamos desde el oncólogo, cirujano oncólogo, porque son diferentes también. El oncólogo clínico lo maneja desde el punto de vista si amerita radio o quimioterapia. Y el cirujano oncólogo, el que dice, mire, sí, lo podemos operar y tiene un chance de que sea curativo este paciente. Entonces, así lo clasificamos al paciente. Bueno, definitivamente sigue siendo el estándar, la endoscopía. La endoscopía sigue siendo el examen, el estándar de oro, y algo bien importante también, el equipo. O sea, la endoscopía es como explica el doctor, es un examen, o sea, de evaluación, de tratamiento, pero el equipo puede variar, o sea, la calidad del equipo y por supuesto la experiencia del médico, el gastroenterólogo que lo esté haciendo. Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte. Cuando regresemos, seguimos con el tema de esta noche, cáncer gástrico o cáncer de estómago, y también pues seguimos con nuestro invitado, el doctor Napoleón Ventura. Le recordamos también que vamos a habilitar las líneas telefónicas 2611-0862, 2611-0863, los teléfonos del estudio, para que usted nos pueda llamar completamente en vivo y hacerle cualquier pregunta, comentario, sugerencia o una consulta a nuestro invitado de esta noche, el doctor Napoleón Ventura. También les recordamos que estamos pasando el programa en Facebook Live a través de su consulta con Efraín Reyes y a través de TVO, Canal 23 Salgado, completamente en vivo. Ahí nos pueden hacer cualquier pregunta, comentario, sugerencia o consulta a través del Facebook Live. No nos cambie y ya volvemos.